nuevamente sábado y como siempre a las 7 de la noche desde Éxito 107.1, la emisora hermana de Actualidad Radio. Luis Manuel León les da la bienvenida a este programa que se llama Entre Tanto, donde conversamos de diversos temas que tienen que ver con el interés de la clase media en los Estados Unidos, también sobre una de las nacionalidades más afectadas por el totalitarismo y que responsable también de muchas cosas acá en la ciudad de Miami, por supuesto, los cubanos. Me acompañan nuevamente, los prometidos deuda, así que tenía que estar aquí nuevamente Juan José López Díaz, mi gran amigo Juan José López Díaz, un abogado especialista en derechos humanos, también prisionero político en Cuba cuando era prácticamente un niño, y un opositor de larga data, responsable de dirigir y ser parte fundamental de varias organizaciones, entre ellas de la formación, el germen, incluso creo que hasta la idea original de lo que después se convirtió en ser Concilio Cubano. ¿Me equivoco, José? No, para nada. Bueno, pues bienvenido a Entre Tanto nuevamente. Ya te has robado un poco este programa, ¿no? Gracias por la invitación, sobre todo, y muchas gracias a todos los que le han prestado la atención a mi humilde discurso. Bueno, hermano, quiero que desde ya hablemos del tema que habíamos anunciado acá en la misión anterior, que tiene que ver con este artículo tuyo, con este ensayo. Lo vamos a publicar a modo de artículo, pero un ensayo más o menos extenso, no tan largo, no tan corto como una columna, que tiene la intención, y que me parece excelente, de analizar y de poner encima de la mesa para el análisis de expertos y de personas común y corriente, pero que con dos dedos de frente, que entiendan esto de por qué en Cuba aproximadamente cada 30 años pasa un fenómeno. Cuéntame eso. Bueno, sí, esto es un análisis, una especie de reflexión de eventos históricos, participación de una personalidad en el tiempo que ocurre de un evento a otro, pero que resultan en verdaderos cambios que han ocurrido en la historia. Cuando digo cambios, vamos a poner entre comillas, cuando entremos a analizar los últimos 60 años, son dos periodos de 30 años, claro, donde se han dado una serie de... Tú vienes desde el siglo XIX. Sí, tomando la vida del ejemplar José Antonio Sacco, que bueno, en su profesorado, en su magisterio, después que Félix Valera nos enseñó a pensar que éramos cubanos, bueno, él aportó muchas ideas que reforzaron tanto la nacionalidad como las ideas libertarias, etc. José Antonio Sacco, sabes que lo expulsan en el año 1834 por orden de Tacón, aquel capitán general tuvo que ponerse el tacón y salir. Tuvo que ponerse el tacón y bueno, salir. Pero, ¿qué ocurre? Que regresa en los albores de la guerra de independencia. Luego de haberse frustrado, los ciertos intentos. Es decir, digamos que empezaríamos en 1830. Sí, la década del 30. Y después regresa en 1860. Bueno, 60 y tanto, ¿no? La de Majagua. Próximo a la de Majagua. Exacto. Ya estaba mayor, los más jóvenes iniciaron el grito de Yara, como tal, y se inicia la guerra. 10 años después, bueno, todos conocemos la historia, pero fíjate, del 30, las ideas que se refuerzan de la nacionalidad cubana, el inicio de la guerra por independizarse de la metrópoli, ocurre un primer periodo de 30 años. Hay un gran cambio. Para que se expulsara después a la metrópoli española, ocurren casi 30 años de este inicio de la guerra al final, para que incluso se iniciara la República de Cuba en 1902. Sí, claro, o sea, estamos hablando de 1830 con 1830. Antonio Sacco, 1860. Estamos hablando de décadas, no de años específicos. Son varias décadas, aproximadamente ciclos de 30 años. Y entonces, con todo este renacer, y luego la República, la guerra del 95. Al final del siglo, la independencia como tal de Cuba, no queremos entrar en una discusión de circunstancias o sentimientos de aquellos patriotas, la constituyente de 1901, sus sentimientos, la enmienda Pla. Eso es un tema ya que enriquece y que por supuesto se respeta, pero estamos hablando de los ciclos. Esto es un gran cambio. Se inicia la República de Cuba. 1902. Ya por primera vez existe la ciudadanía cubana. Eso es un gran cambio. Antiguamente todos eran españoles. Hoy nadie quiere la ciudadanía cubana. Todo el mundo quiere la española, pero bueno, o la americana. O la americana. Yo quiero más la americana. No, por supuesto. Yo la amo, la adoro y la ostento. Luego después, y mantener
grande de América. Y Mira quién está acá. Grande América. Aquí lo dice el maestro. ¿Qué? Sí, ¿Está de acuerdo? Mira cómo dice que sí. Donald Trump, Mira cómo un dice tema que sí. que es tremendo. Mira cómo las cosas a veces ocurren, ¿no? Como los mecanismos de propaganda a veces nublan ciertas luces. Sí. Pero bueno, siguiendo la historia de Cuba, Sí. hay una etapa al inicio de la República que hay un sentir, hay una ¿Cómo serie no? de inquietudes. ¿Cómo no? Hay un intento de volver a convocar una constituyente que no se logra hasta 30 años después del inicio de la República. Y ocurre una revolución de los agentes en 1933, que marca también un periodo importante de cambio. Hubo una dictadura, la de Quédate Machado. por ahí, no te me vayas. Tus impresiones acerca de la revolución del 33, que ya su nombre dice revolución. ¿Qué sentimientos tú crees que se encontraron ahí? Después yo te digo lo que pienso, pero me gustaría, y que no solo yo, que las personas que nos están escuchando en Éxito 107.1 FM, en esta emisora hermana de Actualidad Radio, Éxito 107.1 FM, y por todas las plataformas de KBC Media, también por el nuevoconservador.com y por kbcmedia.com, que escuchen lo que el doctor Juan José López Díaz tiene que decir acerca de esta, en breves palabras, de lo que significó, de lo bueno y de lo malo, si tuvo algo de las dos cosas, esta revolución del 33 y todo lo que generó para lo que vino después. Sí, los hechos del pasado son tremendos, ¿no? Y ahora tenemos un gran problema en el presente que hay que tratar de desentrañar y a ver para dónde se va a desencadenar. Y precisamente este estudio de los ciclos así lo resuelve. Sí. El año 1933 culmina con la dictadura de Gerardo Machado. Claro. Por un lado fue el hombre que le dio carácter de urbano a la República, las carreteras, el Capitolio. Es una dicta blanda, ¿no? Bueno, imagínate. Eso le dijeron a... Si comparamos con este último fenómeno, yo creo que estamos... Sí, claro. Tenemos que poner ese término. Pero bueno, realmente demuestra una república naciente, un pensamiento no tan evolucionado, que incluso después se frustra en 1959, pero bueno, estas ideas republicanas de una joven nacionalidad, de una joven república, fíjate que enfocan el hecho de quererse volver a postular como algo negativo, ¿no? Estrada Palma tuvo problemas porque después vino la prórroga de poderes, Machado y todas estas cuestiones. O sea, un cubano no podía estar 2 periodos porque eso era un gran problema. Eso también matizó un poco este periodo que en 1933 una figura política. La gente el régimen cubano ha estado un solo periodo en el poder, lo único que ha sido un periodo de 60 años. Un periodo demasiado. Pero ha estado un solo periodo, ¿no? Ellos no han hecho más, yo no conozco que han hecho más elecciones. Sinceramente, ofrecer una alternancia, ya no solamente de una personalidad o de personas, sino de otros colores, de otras ideas. No hay. Ni de una manera de reorganizar ni siquiera el Estado o la economía o nada. No existen partidos políticos, por lo tanto, no existen elecciones. No existe. Porque la elección es elegir entre una cosa y otra. 60 años. 1959 inicia lo que le llaman la revolución, fueron muy radicales, quitaron lo que te pertenecía, le quitaron la fábrica al dueño, le quitaron las casas al dueño, le quitaron todo y bueno, generaron una gran crisis. Mataron un montón de gente, fusilaron a Trocha y Mocha. Exactamente. No habían, siempre mi honra. Eran juicios políticos. Ejecuciones judiciales y algunas extrajudiciales. También hay una serie de denuncias que vienen ahí por el tiempo. Pero bueno. María Guarlao tiene un libro donde ha recogido los crímenes de lesa humanidad, los fusilamientos y las víctimas. Exactamente. La industria de la propaganda y de la difamación ha sido tremenda. Fíjate que si uno dice que es desaparecido en Cuba, dice, no, este hombre es un fanático. Que se remitan a los libros como el de María. Bueno, lo que tienen que preguntarle al Ministerio del Interior, que ellos llevan lista de los desaparecidos. Ellos sí dominan estos temas. Ellos llevan las listas y las estadísticas de los que se suicidan en Cuba, del alcoholismo en Cuba. Eso lo manejan ellos y el Partido Comunista. Cuando hablamos del Partido Comunista no hablamos de militantes que viven en la casa al lado del barrio X. Lo estamos hablando del buró político, estamos hablando de ese comité central, algunas figuras ahí que saben que estas cosas existen. La policía política. Aparte que tú sabes cómo es ese aparato que trata de controlar los datos que está acumulando, por ejemplo, un médico en el hospital.
cuando eso se informa, usted sabe cómo esas cosas se desaparecen los números y se desaparecen las víctimas y se desaparece todo. Entonces, bueno, vamos a creer que Cuba es una sociedad, una gran panacea, una gran tranquilidad, no hay esos niveles de violencia, etcétera, que sí se dan. Pero nosotros estamos ahora tocando temas de ciclos, porque realmente desde el 59 hasta el 89... Voy a recapitular. Empezaste en el 1830, que apunté acá, sí, con 1830. Después, en 1800, a finales de 60, 68 más o menos. 68. Después, para 1902, con el inicio de una república, o sea, precedido por el 95 precedido por el 95 y el 98. Luego, después de 1902, la Constitución de 1940, intentada con la revolución del 33 por el medio. Ahí se logra popularizar la figura que logró, valga la redundancia, reunir una segunda constituyente, por así decirlo, y lograr la Constitución de 1940, que fue un gran cambio dentro de Cuba. Que existían las influencias socialistas y todas esas cosas, pero había una... Diga su nombre. Fulgencio Batista y Saldívar. Es el sargento que tiró el gato al agua y empezó su vida relevante en la política de la República de Cuba, en nuestra historia. No podemos borrarlo tampoco. Sí, a nadie se puede borrar, para bien o para mal. Bueno, está el año 1940, el 33, pero juega con un ciclo hasta finales del año 50, la década de 50. Al 58. Entramos, sí, pues 1959 es el inicio de esa revolución. Enero, claro. Y en estos 60 años no podemos decir que pasó nada, porque finales del 89... hay una crisis moral, militar total. Cae el muro de Berlín, pero fusilan a un general prestigioso. Arnaldo Ochoa Company. Y otros jefes militares que estaban involucrados en narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, pero el principal que estaba involucrado nunca lo fusilaron. Él mandó a fusilar. Hay una gran crisis y estos individuos que están dirigiendo en Cuba tienen que supuestamente... Claro. Supuestamente, porque principios, ideologías, ellos lo que sencillamente son gente de poder que quieren mantenerse en el poder. Correctamente. Pero supuestamente eran seguidores de la Tercera Internacional, no pactar con el capitalismo, la socialdemocracia, eso para ellos era un... Sí, los roles y los carros que una tenían, debilidad, por supuesto. Eran pequeñeces del capitalismo. Pero tuvieron que introducir la inversión extranjera para calzar una economía ineficiente, muy mal manejada por... Para calzar una economía ineficiente solamente Juan José, estoy hablando con el doctor Juan José López Díaz, disidente de los años, abogado, etcétera. ¿Era solamente para eso o era sobre todo para mantener su propia economía y su poder? Para mantenerse en el poder. Ni siquiera la economía, porque la propia economía, la personal. Bueno, la personal, sí, no, por supuesto. Pero eso es un cambio grande en la manifestación de estos sinvergüenzas que están en el poder. Me gusta que me leías. Pero además de eso, en ese periodo llega una máxima expresión de la crisis general. Cuando se dice crisis general, entiéndase que crisis moral, crisis militar, crisis económica, crisis de todo. Yo recuerdo que aumentaron las personas que luego estamos hablando habían pasado un montón, 60, 70, 80, habían pasado 30 años de revolución y del 59 al 89, cuando ya empieza yo tenía 18 años cuando estaba en el preuniversitario, 17. Éramos tan jóvenes. Exacto, y a principios de los 90 se empezó ya con esta que le llamaron el periodo especial a haber una crisis moral, ideológica, una crisis de valores, una desesperanza tan grande que la gente acude nuevamente, a pesar de la represión que hubo siempre y que sigue existiendo, contra la fe. Porque la fe es un enemigo como la propiedad privada. La fe y la propiedad privada son para mí uno de los grandes enemigos de cualquier sistema totalitario, ¿no? La fe porque te da fuerza para salir adelante, para enfrentarte más que nada. Y la economía, la propiedad privada engendra economía privada porque te da el sustento económico para luchar. Pero bueno, yo recuerdo, Juan José, que en esos momentos la gente acudía nuevamente a las iglesias, a la fe, pues había un nivel de desesperanza. Y se potencializa tremendo la manifestación opositora. Exactamente. Grupos con ideas de partidos políticos. Sí, hay un cambio notable, al menos en la manifestación de la sociedad. Cuando hablo de cambio, no estoy hablando de cambio de sistema político, porque eso sería absurdo. No caigamos en... Comité por los Derechos Humanos surge en los años 80. Sí, los años 80, se populariza después del año 88,
bueno, en los años 90 está toda esta explosión de las chispas Claro, del pensamiento opositor, un colorario de ideologías políticas que estaban tapadas por abajo de las piedras, como decimos, por abajo del telón en Cuba. Y ahora se está cumpliendo unos 30 años de esos albores, de esas manifestaciones. Claro. Y al mismo tiempo, en estos 30 años se va a iniciar un ciclo que la Cuba se va a quedar una clase dirigente en la orfandad de los constructores. Esa generación de la sierra va a tender a desaparecer. Estamos hablando de 30 años después de esta crisis general, fusilamiento de Ochoa, la caída del muro de Berlín, y hoy el fusilamiento de Ochoa, porque estoy hablando de ciclos internos. Se desmembra aunque como todo lo interno, el sistema comunista en la Unión Soviética. Sí, ese es el aspecto externo, pero en el interno hay una gran crisis general en Totalmente. Cuba. Se deriva un periodo especial, hay cambios en las líneas de estos dictadores para introducir modos de sostenerse, como la inversión extranjera, etcétera. Todo esto ha venido hasta ahora que se marca el hecho de que tienen que eliminar, que si el dólar, que si tienen que lidiar con los celulares, con las tecnologías, que si tienen que lidiar con la desideologización, etcétera. Rusia quiere regresar. Rusia está regresando, soldados cubanos que quieren combatir en Ucrania porque le pagan no sé cuántos dólares. En Ucrania, etcétera. La desaparición de la generación de la Sierra Maestra, que son los constructores. No acaban de desaparecer todos, chicos. Tampoco podemos hablar de que los ciclos son tan exactos cuanto, pero ya estamos entrando en esos albores. Entendemos perfectamente. Y hay un renacer de un movimiento opositor también. Hay una gran convicción del cubano. 89 al 2019 ya van 30 años. Ya van 30 años, sí. Estamos justamente en los albores de ese ciclo. Y si digamos, por ejemplo, del 61, tomando el hecho de la Brigada 2506, tomando el hecho del Escambray, ese principio, bueno, justamente 61, van encajando. Eso, de la Girón y todo eso, allá Cochino, 91, ya el sistema comunista en el mundo había prácticamente desaparecido, bueno, había sido derribado en los países socialistas de la Unión Soviética y sus satélites, y en Cuba en el 91 ya estaba declarado, ya estaba el periodo especial, y las inversiones extranjeras por encima de esa miseria de la gente había estado... Para salvarse como clase política estos que se han aprovechado, que han disfrutado del poder, ¿no? Pasaron de ser militares represores sanguinarios a ser militares represivos sanguinarios con dólares y ejecutivos. Tenemos que ver eventos. Gerentes de la represión. De acuerdo con esta tesis de los ciclos, tenemos que ver eventos novedosos para los próximos años. No podemos estar... ¿Tú crees que pase, Juan José? Mira, esto es un análisis de lo que se ha manifestado en ciclos, no es una mirada a través de la bola de cristal. Yo le digo a los oyentes que canalicen todos estos periodos, lo que ha ocurrido en aproximadamente estos 30 años. Del 91 hasta el 2021 tenemos 30 años. Exacto. En el 91 con el periodo especial y todo esto, y en el 2021 el 11 de julio. El 11 de julio y además un gran éxodo de más de 300.000 cubanos que abandonan la isla, que están acá, incluso sin documentos, algo un poco... Muchos se han muerto en la selva de tremendo, sí, hay mucho dolor. Hay mucho dolor, mucha que se pérdida. suma a todo el dolor de nuestra historia, ¿no? Que realmente ha sido años de dolor. 60 años, vamos hacia un nuevo ciclo. Yo tengo toda la esperanza. ¿Tienes esperanza? Tengo toda la esperanza de que van a tener que enfrentar retos cada día más profundos y ya no van a estar la vida de los constructores. Eso es algo que en mi juicio... De los constructores del mal. De los constructores de esa maquinaria represiva y de esa industria de la difamación, que es lo único que ha tenido éxito para que ellos se mantengan en el poder y para que oculten las realidades de nuestra historia, para que nadie pueda transparentar, penetrar lo que realmente ocurre en Cuba, un fracaso que no se debe mirar. Yo no tengo tanta esperanza como tú, debo decirte. Mira, si tengo la esperanza, algo va a ocurrir. Indudablemente. Tiene que ocurrir. Algo va a ocurrir. No sé algo va a ocurrir.
¿Qué es lo y que no va a sé si ocurrir? tenga efecto. No podemos descifrarlo, no estamos mirando por la bola de cristal, reitero, pero sí estamos próximos a, bueno, el hecho de que desaparezca esa generación de los constructores, esa maquinaria infernal, pues sí es un cambio. Pero tienen su escuela para otros constructores. No, y han enseñado a manejar esa maquinaria a esta clase que está en torno a la generación de Díaz-Canel y, Claro. y todos estos cuadros que no piensan. Tienen 60 años, exactamente. Sí, no, y que además están preparados para manejar una maquinaria de destrozar una sociedad. Sí. No para generar cambios que sean positivos, para adelantar un renglón X de la economía Y. No, estos son cuadros que no se puede ser próspero, no sé, si no hay libertad. No, y hay una sociedad que está deseando vivir. Hay una sociedad que sabe que no todos se pueden ir. Hay una sociedad que ha visto cómo el mundo se está desarrollando porque han accedido a celulares. Ahora regresan los represores rusos. Hubo una crisis de octubre, los misiles, y al cabo de 60 años dentro de estos ciclos que a veces no tenemos que ver si ocurrió lo de 62 para que ahora se repita en el 2023. Yo no estoy hablando de esos ciclos de 60 años tan grandes. Estoy considerando otros momentos, otros eventos en la historia dentro de 30 años. Pero ahora tenemos ahí los rusos. Sí. Tenemos ahora los planes militares entre rusos y cubanos. Hay una guerra en Ucrania. Sí, esto indudablemente más decepción para la sociedad cubana, más en conversión de unas manifestaciones horrendas por parte de ciudadanos cubanos que se visten de militar y que tienen que participar en un tipo de guerra para adquirir lo que no pueden adquirir ni dentro de las propias Fuerzas Armadas ni trabajando normalmente en la sociedad. Sí, yo no creo que esto se prolongue 60 años más, indudablemente que no. Yo creo que tenemos la posibilidad de que se vaya a acercar una coyuntura que debiéramos estar listos, debiéramos estar preparados y no mirarnos entre nosotros mismos para ver si nos salió un solo en el ojo o una pestaña gris. Lo que tenemos que tratar de potenciarnos todos para poder enfrentar de una manera superior a como la hemos enfrentado siempre momentos críticos que hemos tenido. Y no esperar tanto del exterior, aunque siempre tenemos que tratar de involucrar la solidaridad internacional en nuestro proceso histórico, porque nada es por sí solo. Siempre hubo solidaridad en todos los movimientos. Sobre todo cuando te enfrentas a un régimen totalitario, tienes que tener solidaridad. Exactamente. Es decir, que hay que estar preparado para esta coyuntura, para estos años que transcurren a partir de ahora, porque vienen momentos que tenemos que ejercer una influencia como nación unida, como nación con un objetivo. Yo no hablo de ideas o de colores políticos, que si la izquierda, que si la derecha, o que si fulano, o que este es más o menos. No, es que todos tenemos que empujar para saltar este obstáculo del comunismo en Cuba que nos ha impedido desarrollar nuestro proyecto de vida, nuestra vida en familia y en la tierra que nos vino a hacer. Yo creo que... Yo no tengo tanta esperanza como tú, la verdad, lo he dicho, lo he escrito hace más de 10 años en este país, hace como 15 años, y empecé a escribir las columnas en el Herald y en el Diario de las Américas y en otras partes. Dice Bailey, pero tú eres pesimista totalmente. Y bueno, yo soy pesimista no con el pueblo cubano, pero sí con el poder, con los que tienen el poder, porque sé que no lo van a entregar y que no se lo van a dejar quitar tampoco tan pero hay que estar preparado para las coyunturas. Sabes que muchas veces hemos esperado tanto a veces de otras influencias. Señor, en el año 1989, donde Castro sintió que peligraba su cabeza por las informaciones que habían de los militares que estaban dirigiendo el narcotráfico. Eso se desaprovechó. Claro. Eso se desaprovechó totalmente. Ha habido otras coyunturas para muchas situaciones en las cuales no hemos estado preparados. ¿Tú consideras que hemos estado preparados para recibir tantos cubanos y tenerlo con una I-220 aquí caminando por las calles de La Habana intentando ver si esto llega a un puerto cierto para aclarar los estatus? Es decir, más dolor hasta afuera. En los cubanos tenemos que estar preparados. Tenemos que dejar un poco las reacciones intestinas, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que cambiar y tenemos que enfocarnos en que tenemos que mirar bien las coyunturas que se avecinan para poder actuar. Mira, los resultados, usted intenta.
Te voy a decir algo, nos queda solamente un minuto para que me digas dónde la gente puede ir a visitar esta organización que tú eres uno de los fundadores en los años 80 y que yo me uní a ustedes también cuando éramos muy pocos, que se llama Naturpaz. Sí, Mezcla de naturaleza y paz. Una organización disidente ecológica. Lo primero que hay que decirle a los cubanos, a los latinoamericanos, a todos, podemos ser republicanos y podemos tener una preocupación por el medio ambiente. Podemos ser republicanos y tener una preocupación por la paz mundial, porque las riquezas crecen los republicanos yo creo que de verdad se preocupan por esas dos cosas. Yo creo que sí. Y tenemos aquí un gobernador. La dice la contrario, pero no. Hablando en términos del gobernador de la Florida, tenía una gran preocupación y ocupación por el medio ambiente, porque la importancia de los Everglades tenemos que pensar. Y además, como cubanos, como fundadores de Naturpaz, como activistas medioambientalistas y propacíficos, tenemos una posición ante un gobierno que está militarizando cada día más e incluso entregándose a potencias que actúan de la manera que actúa Rusia con un país soberano como es Ucrania. Correcto. Es decir, que tenemos la oportunidad incluso de ver la gran solidaridad que se está preparando en el exterior para la transición ecológica en Cuba, que también la necesita. No cuando nosotros surgimos, que había una bahía de La Habana puerquísima, que había un río Almendares tremendo. Y todos estos activistas de Naturpaz están haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, los activistas de Naturpaz sí, y ya han sido visitados por la policía política. Firmamos todos los desastres. Nosotros tenemos a Juan Alberto de la Nuez, que ya ha sido detenido y le han cuestionado su militancia dentro de Naturpaz. Usted puede ser un ciudadano cubano, tener preocupación por el medio ambiente y tener incluso la moral de no estar apoyando el militarismo y las guerras injustas. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias a Juan José López Díaz, abogado, especialista en derechos humanos, también especie de cubanólogo también, que tenemos acá varios en el exilio. Y bueno, usted entre a naturpaz.com o .org. No, .com. Naturpaz.com, ahí va a encontrar mucha información sobre este grupo que ha renacido, que se fundó en los años 80 en La Habana, en el barrio del Rosario, en las inmediaciones ahí del Capri, de la Guinera, etcétera, y que son activistas que siguen teniendo como principal lema que el hombre es el primer elemento de la naturaleza. El primer elemento ecológico es el hombre y por supuesto los derechos del hombre que le son arrebatados, las violaciones de los derechos humanos también los consideran como un daño. Hay que vivir en ambientes sanos. ¿No? Y los ambientes ideológicos también son tóxicos para la vida sana. Y el hombre merece vivir en no hay en nada un medio más tóxico sano que una dictadura totalitaria. Por supuesto. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos aquí en la FM 107.1, Éxito 107.1 y por todas las plataformas de KBC Media y por el Nuevo Conservador. Mi nombre es Luis Leonel León. Me despido de ustedes. Les espero siempre los sábados y los domingos acá, porque creo que tenemos muchas cosas importantes que conversar y será un gran placer volver a estar con ustedes. Hasta entonces, chao.